Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por sumarse a la conversación con Buen Día. Casi a las 7 de la tarde, como todos los martes y jueves, arrancamos con nuestra conversación. Estamos transmitiendo a través de WOW TV, canal digital a todo el país y por Regeneración Plural en el sureste, además de por mis redes, José Buendía MX, por Twitter y YouTube. Muchas gracias por sintonizar, por sumarse a la conversación. Esperamos sus comentarios, sus puntos de vista para poder subirlos aquí a la mesa. Hoy un día importante en las protestas en Estados Unidos. El fantasma de Vietnam recorre las principales universidades de Estados Unidos con las protestas contra la guerra en Gaza. Aunque una particularidad respecto de otras movilizaciones que ha habido en las últimas décadas desde Vietnam, como mencionaba, hasta la del apartheid y otras por distintos motivos, Estados Unidos no está participando directamente con su ejército en este conflicto, aunque es el principal apoyo del gobierno israelí de Netanyahu. Así las cosas, hoy precisamente un día de amplios desalojos en varias universidades de California, de Texas y en Portland, después de que el presidente Biden dijera que hay que respetar el orden y que si bien la protesta, dice, es aceptable porque expresa diferencias dentro de cualquier democracia, dice lo que no vamos a tolerar es que se rompa el orden. Y eso ha llevado a el desalojo de varios de los campus que tenían campamentos que se extiende ya no solamente a Estados Unidos, París y Nueva York, sino también aquí en México, donde fue ubicado uno en la Universidad Nacional Autónoma de México, con el mismo propósito, protestar contra la guerra en Gaza, y a la que se ha sumado también el Colegio de México o estudiantes del Colegio de México. Vamos a entrarle a discutir y me da mucho gusto que podamos tener de primera mano algunas informaciones de lo que está sucediendo allá, porque nos acompaña Coral Estefanía, que es estudiante de doctorado de la Universidad Johns Hopkins. Estamos conectando con ella allá hasta Pensilvania y le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Coral, por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación, es un honor. Al contrario. Y por supuesto, me da mucho gusto también que esté César Pineda, él es profesor investigador. Estamos conectando aquí desde la Ciudad de México, siguiendo los acontecimientos muy de cerca sobre estas protestas en la Universidad Nacional Autónoma de México. César, muchas gracias, César. Gracias por la invitación. Si te parece, César, vamos a pedirle a Coral que ella arranque para darnos un panorama de lo que está sucediendo hoy. Un día especialmente grave después del desalojo que hubo en Columbia. 300 personas fueron desalojadas en la Universidad de Columbia, ya en Nueva York, hace unos días. Y hoy el número que dan, la sumatoria de varios de los desalojos, realmente llama la atención porque están hablando de más de 2,000 detenciones de estudiantes en distintos planteles de las principales universidades de Estados Unidos. Coral, ¿qué está pasando hoy ahí con el desalojo de los estudiantes y la represión de las protestas? Sí, claro. Pues se está poniendo muy tensa la situación. Aquí en Johns Hopkins, antes de que se hiciera el campamento, que ya lleva 4 días, nos mandaron emails el presidente de la universidad diciendo que podíamos, si nos quedamos de noche protestando, nos podían suspender o acusar de traspaso, porque es propiedad privada. El campamento siguió y aún tenemos ninguna presencia policíaca y creemos que es porque las protestas en la Universidad de California y Colombia llamaron muchísimo la atención periodística y de todo el mundo. Entonces el presidente ahorita, al momento, no ha mandado a llamar policías. Lo que se pide, los estudiantes, lo que pedimos de la Universidad de Johns Hopkins, que es una universidad muy grande y que tiene muchas inversiones en Israel, es que primero que quiten las inversiones de empresas, a BlackRock, Palantir, Google, queman armamento y software para espiar a palestinos en Gaza. También se pide que divulguen formalmente en qué se está gastando el dinero de nuestras colegiaturas.
se sospecha que hay mucha inversión en tecnología militar que se está usando en Israel. También queremos que rompa las relaciones que tienen con la Universidad de Israel en Tel Aviv, porque Johns Hopkins y la Escuela de Salud Pública tienen relaciones con esa escuela y mandan a gente y tienen investigaciones conjuntas, y esa universidad ha estado en muchas prácticas de apartheid. Recientemente una profesora palestina fue detenida y golpeada por expresar empatía a palestinos en Gaza. También queremos desmilitar, ya que la Universidad de Johns Hopkins recibe 1.47 billones al año del Departamento de Defensa de Estados Unidos, entonces hay mucho control militar también en las escuelas. Y la última cosa es que queremos que denuncien el genocidio, porque la escuela ha estado completamente callada en lo que ha pasado en Gaza, y los estudiantes, pues todos sabemos qué está pasando, y se ha vuelto el silencio muy cómodo en lo que está pasando. Y esto ya lleva muchísimos años y siempre se ha querido silenciar a los activistas pro-palestinos. Y ahora ya hay gente uniéndose al movimiento, ya se ha vuelto más fuerte, pero incluso aún la gente que está en el campamento ahorita de Johns Hopkins tiene que usar una máscara para no mostrar su identidad, porque hay muchísimo hostigamiento a estudiantes y profesores, incluso si son judíos. Entonces, hostigamiento, perdón, ¿quién los está hostigando? ¿La policía? ¿Las autoridades de la universidad? ¿Quién hostiga? Se cree que gente que es pro-Israel y sionistas. Hay una página incluso que se llama Canary Mission, que es controlada por israelitas o gente que es pro-Israel, y pone ahí toda esta información, no solo de estudiantes, pero también de profesores y gente que critica a Israel. Y eso da mucho miedo porque puede afectar en tu carrera, te pueden tachar de antisemita, y eso también afecta mucho personalmente incluso a estudiantes. Y ahorita yo, por ejemplo, que soy ya americana, que me dieron mi nacionalidad el año pasado, yo ya por eso me siento más segura hablando, pero si fuera estudiante internacional en una universidad así, no hablaría o me escondería, porque ya hay republicanos incluso diciendo que deberían deportar y expulsar estudiantes internacionales. Entonces, es entre todos, la verdad, el hostigamiento. Las escuelas también toman represalias con estudiantes, como se vio en Colombia, que ya casi expulsaron a todos y llamaron a la policía. Entonces, es en conjunto, la verdad. Antes de pasar con César, solamente una cosa adicional, y es, por lo que tú enlistas de las demandas que están elevando en Johns Hopkins, no todas las universidades están teniendo las mismas demandas. Hay unas que sobre todo se centran en pedir el fin inmediato de la guerra. ¿Es así o hay o hay muchas demandas que se repiten de universidad a universidad? Lo que yo sé es que hay muchas demandas que se repiten, porque nosotros sabemos qué tan relacionado están las instituciones con la guerra. No creemos que tengamos el poder de que la administración cambie de rumbo, pero sí tenemos el poder de que al menos nuestra escuela, donde estamos invirtiendo nuestro dinero y nuestra colegiatura, donde estamos pagando, eso sí tenemos el voto para cambiar y para obligar a la institución a que no invierta tanto dinero en Israel, porque es de nuestra colegiatura. Y también yo creo que los estudiantes estamos teniendo un peso moralmente muy pesado, porque no solo se invierte en nuestra colegiatura, pero también nuestros impuestos en esa guerra. Entonces ya doblemente estamos siendo cómplices de lo que está pasando en Gaza. Y los estudiantes lo saben. Es muy interesante. Nosotros tenemos clases acerca de justicia social, pero las instituciones solo quieren hacerlo, esa práctica en teoría, y no en verdad hacerlo en la vida real. Y es lo que nos estamos dando cuenta. Pero nosotros ya, hay muchísimos estudiantes judíos de todas las razas que estamos uniéndonos para hacer esto, para hablar, porque sí tenemos peso moral y queremos parar lo que se pueda esta guerra. Pues en efecto, César, en efecto, con todo lo que nos dice Coral, pues uno no deja de evocar pues aquellos años de la guerra de Vietnam y las protestas estudiantiles y las universidades que fueron protagónicas en aquel rechazo y la petición de que Estados Unidos saliera de la guerra. Sin embargo, estamos en un momento muy distinto. Ahí sí el contexto cambia. ¿Por qué? Porque hoy Estados Unidos es un país envuelto en una enorme polarización social,
con un candidato a la presidencia como Donald Trump, con un mensaje radical de derecha, con movimientos racistas, como vimos en las manifestaciones de hace un par de años. Y además, César, otra cosa que hace diferente este conflicto es que Estados Unidos no está participando directamente con sus soldados, aunque ha acabado por convertirse, y lo que cuenta Coral es ilustrativo, en un problema local, en un problema de interno, en un problema de orden interno, pero también de un tema de agenda que se coloca en el centro del proceso electoral que va a llevar a la renovación de la presidencia en Estados Unidos este año. Sí, habría que decir inicialmente que este contexto efectivamente es muy distinto, pero que parte de lo que en los últimos 6 meses se ha convertido en lo que podemos ver un genocidio en tiempo real. Estas condiciones son las nuevas también. Otros genocidios se han realizado desde la Segunda Guerra Mundial, pero no hemos tenido la información, las imágenes. Y hoy tenemos claramente, y eso deben saberlo muchos estudiantes, tanto en Estados Unidos como en México, que la propia relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, ha llamado a imponer sanciones a Israel. Ella ha declarado que hay patrones genocidas claros. Philip Lazzarini, comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Palestina, ha dicho que esta es una guerra contra los niños palestinos. Entonces, estas condiciones son las que son, digamos, abrumadoras y que ha generado una empatía muy fuerte alrededor del mundo con el pueblo de Palestina, porque todavía estamos discutiendo, hay mucha confusión, hay gente en las redes sociales que niega que haya un genocidio o que cualquier crítica a Israel es un discurso antisemita. Y en ese sentido, este punto de partida es muy importante porque ha desatado efectivamente la indignación de los estudiantes y las estudiantes norteamericanas y en México y en otras partes del mundo, como hemos visto en Francia. Son más de 100 universidades las que estén en Estados Unidos. Londres. Así es, y una veintena ya en Europa. Y creo que esto es lo que el punto de partida de la confrontación, es decir, se puede seguir permitiendo que Israel esté haciendo estas violaciones al derecho internacional y múltiples asesinatos por los bombardeos dirigidos a civiles y, como tú mismo lo mencionas, pues el mayor apoyo político, financiero y militar a Israel es el de Estados Unidos. Hemos visto en la Organización de las Naciones Unidas que ha sido el veto de Estados Unidos el que impide tanto el cese al fuego como el reconocimiento de Palestina como un Estado. Entonces, Estados Unidos se ha convertido en la capa protectora, en el escudo protector de Israel, y en ese sentido, todo el mundo ahora, y que sean sus propios estudiantes, sus propios universitarios y universitarias, quienes estén cuestionando ese poder y el poder empresarial dentro de las universidades. Hay que recordar que esta presión porque las universidades cierren o eliminen vínculos con empresas ligadas a Israel viene inspirada de la campaña internacional de boicot, desinversión y sanción, que es similar a la presión internacional que en su momento se hizo para que Sudáfrica terminara con el régimen de apartheid. Está inspirada en esta campaña internacional. Entonces, digamos que están las y los estudiantes utilizando herramientas que se han aprendido históricamente, que están haciendo estas acampadas, que no son nuevas en Estados Unidos, en efecto tienen décadas, pero que recuerdan también a Occupy Wall Street, estas 300 o 500 campamentos que se desarrollaron en 2011 en todo Estados Unidos y que, como dicen las teorías de los movimientos sociales, recuperan el repertorio de la acción ahora en sus propias universidades con estas acampadas. Entonces, creo que estas acampadas significan un punto de crítica y por eso el propio Netanyahu ha respondido al movimiento estudiantil, el propio Trump, el propio presidente Biden. Es decir, estamos hablando no de un tema menor. El movimiento estudiantil es al único que le han respondido todos los líderes políticos de Norteamérica y del propio Israel. Por eso no es un tema menor, no solo es una cuestión de solidaridad o porque los jóvenes tengan, por supuesto, siempre un símbolo y el eco del 68 y de Vietnam, sino porque están provocando una crisis política al cuestionar a sus propios líderes en Estados Unidos.
O sea que antes de pasar con Coral, nada más para precisar, ¿tú dirías que uno de los factores centrales que ha agitado la protesta en distintas partes, particularmente en Estados Unidos, ha sido el que estamos viendo por primera vez una matanza de esta naturaleza, más de 34,000 muertos en los ataques de Israel a la población de Gaza en tiempo real? O sea, los medios, las redes sociales, ¿te parece que han sido claves para generar esa empatía? Por supuesto, generalmente es la indignación y la empatía con los más débiles lo que genera la protesta social. Estamos acostumbrados a pensar que solo por demandas al Estado se pueden generar protestas, pero en este caso, y bueno, Coral nos explicará más seguramente de las motivaciones, pero al menos en México y también seguramente creo que hay una doble motivación. La primera, por supuesto, son ver literalmente a miles de bebés y de niños asesinados. Y que tengamos esta posibilidad de verlo a través de las redes sociales, mucha gente está desconcertada, es una crisis general de indignación que la gente está recuperando, pero, y termino con eso muy brevemente, pero creo que hay un segundo elemento que a lo mejor Coral nos puede platicar si es así. Creo que además el gobierno de Estados Unidos se ha equivocado a lanzar una política represiva y brutal, policíaca, y que muchos estudiantes, incluso más allá del propio Palestina, se han, digamos, solidarizado con otros compañeros y compañeras que han sido reprimidos y frente a la brutalidad de las policías y del gobierno de Estados Unidos, también han salido a protestar en una tradición muy clara de la libertad de expresión en ese país y de solidarizarse con quienes están siendo apabullados en sus propias universidades. Y esa es una segunda motivación, solidarizarse con sus pares, con sus compañeros de aulas, con sus compañeros de otras universidades. Pues ese era justamente el espíritu de los comentarios que nos mandaba Ralph hace un momento, un par de comentarios, no sé si los leyeron, pero justamente incidían sobre eso, libertad de expresión, indignación. Y voy contigo, Coral, porque un fenómeno que llama la atención también es que tanto en Estados Unidos como en los otros países donde se han producido estas protestas en Occidente, en las universidades, comenzamos a ver un serio distanciamiento entre las opiniones públicas, los estudiantes, las sociedades y los gobernantes. La manera como Estados Unidos y los gobiernos europeos han cerrado, muchos de ellos filas con el gobierno de Netanyahu, es distinto a la valoración y a la interpretación que han tomado sus sociedades y particularmente sus estudiantes. Este es un factor que se agrega a la complejidad de la protesta. Hay una ruptura, hay un quiebre entre la sociedad o entre grupos de la sociedad y el gobierno norteamericano. Sí, tremendo. Ahorita más que nada que se vienen las elecciones, Biden cuenta mucho con los estudiantes, con el voto joven, y ahorita está completamente abajo. También las noticias, ¿no? Como dicen las noticias, que los estudiantes son agresivos. Eso no es nada, no hemos sido agresivos de ninguna manera. En Hopkins, al menos, los estudiantes están leyendo, dan clases, tienen conversaciones abiertas de lo que está pasando en Gaza y nadie ha hecho nada violento. Incluso ellos promueven el que no se haya nada de antisemitismo, islamofobia, es uno de los conceptos que tenemos con las personas que quieren estar en el campamento y se respeta. Entonces, incluso lo que están haciendo las noticias y como Biden respondió diciendo que los estudiantes son agresivos, es incluso más apabullante y hace enojar más a la gente de que todo eso es mentira. Nada más quieren literalmente callarnos y decir, ay, no, estos son agresivos. Nadie ha sido agresivo. Los únicos que han sido agresivos, y ahorita se demostró en la Universidad de California, fueron la gente que son sionistas y empezó a atacar el campamento. Ahí los policías no llegaron. No llegaron y nada más ignoraron los gritos de ayuda a la gente que estaba en el campamento palestino, que no están haciendo nada. Y llegaron, nos atacaron y no llegó la policía. Pero cuando querían ellos quitar a los campamentos, luego los policías y los empezaron a golpear, incluso a profesores, gente ya mayor, o sea, los tiraban al suelo y hay videos extremadamente horribles de cómo está la policía atacando a los ciudadanos de Estados Unidos, literalmente. Entonces, sí te pone mucho a pensar, estudiante y como americano, de que cómo el presidente está yéndose en contra de sus mismos ciudadanos por apoyar a otro estado. Y esto, como digo, no es nuevo. Israel siempre ha sido
extremadamente protegido por Estados Unidos, mandan billones y billones al año, cuando aquí hay gente que ni siquiera alcanza para comprar insulina. Ellos solo meten dinero, el gobierno mete dinero a estados como Israel, y es puro armamento. Y se sabe, eso es información pública. Entonces, los estudiantes no somos tontos. Y también nosotros tenemos un buen de deuda. Biden dijo que le iba a cancelar, y pues aquí seguimos y no la cancela. Entonces también el enojo, ¿no? Que estas universidades y Biden está usando nuestro dinero para mandarlo a una guerra para matar gente, en vez de aquí, que nosotros estamos en deuda enorme, y el gobierno está completamente desapegado a eso. Entonces, eso yo creo que va a influenciar mucho las elecciones que se vienen, porque si la gente está viendo cómo se está usando sus impuestos, y crea muchas emociones de culpabilidad, de enojo, de que se está gastando el dinero para un genocidio, y es extremadamente, puedes verlo, o sea, como están diciendo en redes sociales, todo se puede ver, y la gente ya no se puede, ya no lo pueden esconder, ya se ve muy claro lo que está pasando. Un cóctel de muchos elementos que están haciendo una combinación muy explosiva, César, pero pensando en el presidente Biden, la verdad es que está en un momento de un gran dilema o de una encrucijada entre mantener el apoyo pues casi restricto que ha mantenido a lo largo de todo este conflicto, desde aquel ataque de octubre de Hamas en Israel hasta hoy. Se ha mantenido incluso bloqueando, como ustedes referían, votaciones en Naciones Unidas pidiendo el reconocimiento del Estado palestino y el fin inmediato de la guerra. Bueno, el dilema es entre poder seguir manteniendo el apoyo y el respaldo al gobierno de Netanyahu y perder a amplias bases de votantes tradicionalmente demócratas que están justo en la comunidad estudiantil, con el agravante de que tiene enfrente un candidato que, como ha salido a declarar Donald Trump, pidiendo que pongan en orden a esos lunáticos furiosos, esas son las palabras que utilizó para referirse a los estudiantes, y para que las autoridades de las universidades acaben con los campamentos, los desalojen y se recupere, dice, el campus para que los estudiantes estudien. A ver, 3 elementos que tienen en una fuerte encrucijada al presidente Biden. ¿Cómo va a salir de eso? ¿Por dónde se va a decantar? Lo de hoy nos hace pensar que la decisión que ha tomado es no parecer un gobierno blando y acabar o tratar de erradicar la protesta. ¿Eso es posible? Bueno, depende de la fuerza del movimiento estudiantil y de si permanece y resiste las acampadas. O sea, todo depende de cuánto más se alargue el movimiento estudiantil en las universidades de Estados Unidos y si esto como dicen los jóvenes, se viraliza en otras partes del mundo. Creo que eso es una fuerte presión para el gobierno de Estados Unidos, que hoy puede darse el lujo de decir que no a la pregunta expresa que le hicieron a Biden de si estas protestas habían cambiado o cambiarían en algo su posición frente a Israel. Dijo simplemente no. Se puede dar este lujo, pero la presión, si se mantiene en el tiempo, puede ser devastadora para el propio Biden. Ahora hay que decir que esta contradicción es entre su consenso interno en Estados Unidos y digamos, sus intereses imperiales a nivel mundial. Es decir, aquí efectivamente no está pudiendo equilibrar y mantener a ambos, porque todos sabemos que más allá del discurso de protección al Estado de Israel, lo que está cuidando Estados Unidos son sus intereses en la región. Sus intereses no solo petroleros, sino también su enclave como su aliado fundamental en la región del Medio Oriente para contener a China y a Rusia. Entonces, en ese sentido, efectivamente es un dilema y la pregunta es, ¿hasta cuándo el gobierno de Estados Unidos va a poder mantener a costa del consenso interno en su propio país
los intereses imperiales de Estados Unidos por encima de ello. Y en ese sentido me parece que dependerá también si los universitarios y las universitarias logran mayor consenso social, aunque como lo han mencionado hay una división en América como en otros países. Es evidente que en Europa y incluso en México hay una clara división entre los intereses, digamos, del sionismo más acrítico de Israel, que pareciera que después de todos estos meses de comprobación de violaciones claras a las leyes internacionales, de objetivos militares sobre civiles desarmados, no se está luchando contra Hamas, se está luchando contra el pueblo palestino y con múltiples declaraciones de funcionarios israelíes que literalmente son pruebas de genocidio. Hay una opinión pública creciente a nivel mundial que rechaza, por supuesto, estas acciones, pero aún no es mayoritaria en Estados Unidos, aún no es mayoritaria en México, y de la disputa simbólica y política, precisamente de la presión de los estudiantes, depende el futuro. Hay que decirlo, parece pues algo muy grave, pero de los estudiantes depende la esperanza para Gaza, porque como había dicho en el anterior segmento, pareciera que solo los estudiantes han tocado realmente el corazón en Estados Unidos de la élite política, han tocado sus intereses, han mostrado sus contradicciones, y esto parece inaudito, y por eso están respondiendo de una manera que diríamos es brutal en relación a la represión. Es decir, no habíamos visto estas acciones represivas desde hacía muchas décadas, y me parece que Estados Unidos efectivamente en esa contradicción se juega el futuro de su democracia, se juega el futuro de su hegemonía mundial. Y entonces podemos ver la claridad de la importancia de la fortaleza del movimiento estudiantil, de sus demandas, de su visibilidad y de lo que logrará, está poniendo en crisis, como he dicho, a la élite política. Y esto se resolverá en los próximos meses dependiendo de la movilización ciudadana, de la movilización juvenil. A ver, dos puntos ahí que después de estas aseveraciones de César que me parecen muy importantes, Coralias. A ver, está poniendo en jaque a la élite política norteamericana, a toda, porque también estamos viendo a un candidato, un aspirante presidencial como Donald Trump, que está aprovechando esto para dividir el voto demócrata y beneficiarse de esto. Entonces, hay una parte de la élite política norteamericana, principalmente republicanos y, digamos, los conservadores más radicales, que podrían estar encontrando una oportunidad para avanzar electoralmente sobre una población que no les ha sido fácil poder llegar a ella, como son los estudiantes. Ese me parece que es un punto importante. Y el otro es, ¿cómo percibes tú justo el consenso social respecto de las protestas de estudiantes en el país? ¿La gente está de acuerdo? ¿Han contribuido a cambiar la percepción sobre la guerra en Gaza o no? ¿Cuál es la valoración? ¿De qué manera los ven? ¿Hay empatía hacia ustedes? ¿O los ven como unos revoltosos, unos lunáticos furiosos, como los ha calificado Trump? Definitivamente depende del lugar. Por ejemplo, en Nueva York, una ciudad muy progresista, una ciudad muy diversa de gente, obviamente la aceptación de protestas siempre ha sido muy buena. Entonces hay gente completamente apoyando la protesta. Incluso fueron ayer, creo que fue ayer, muchísima gente a proteger a los estudiantes. También eso pasó en California, otra vez, una ciudad muy diversa, muy progresista. Entonces, Estados Unidos es un país muy diferente en cada estado. Aquí en Baltimore, en Maryland, que está muy cerca de DC, Washington, Baltimore es una ciudad muy segregada. Entonces, apoyo también en contra de los policías y defender a los estudiantes es mucho. Entonces, depende muchísimo. En los estados del sur se ha tratado de hacer protestas similares y no se ha logrado, o luego las mandan a la policía, como en Texas, brutalizar completamente a los estudiantes y no tienen ningún tipo de apoyo en la ciudadanía. Entonces, definitivamente, como tú dices, es dependiendo de la población de cada estado. Unos son más conservadores, unos son más progresistas, y eso también va a depender de la elección, ¿no? De cómo ven eso. Lo que importa aquí son los estados que tienen más problema Biden de ganar, como sería Michigan,
y Pensilvania. Aquí Biden ganó por nada. O sea, ese es el problema, que nunca ha estado muy separada la elección. Biden no ganó por mucho. Entonces, si se quitan los votos, por ejemplo, de 20,000 personas, eso puede hacer ganar a Trump. Y por eso los estudiantes tenemos muy en cuenta también cómo votar. En las primarias hubo un movimiento muy grande de votar uncommitted, que sería como decirle a Biden que no estamos diciendo que vamos a votar por él. Y eso también se esparció muchísimo y asustó mucho a la administración, más que en Michigan, que es mayormente musulmán. Eso lo asustó muchísimo, porque sin Michigan y sin el apoyo de personas musulmanes, él no gana. Entonces, todo Estados Unidos está muy dividido dependiendo de cada estado, pero yo creo que sí va a afectar muchísimo a la elección porque es nada la diferencia entre Biden y Trump ahorita. O sea, se puede ganar o perder por unos 20,000 votos en cada estado. Entonces, y la ciudadanía, yo lo he visto, yo he estado siendo una activista pro-Palestina desde hace 4 años. Y hace 4 años yo me acuerdo ir a protestas y éramos como unas 20 personas. Unas 20 personas, casi nadie nos hacía caso, casi nadie veía nada en las noticias. Y la diferencia que he visto ahora es extremadamente grande. Hay muchísima esperanza. En verdad, yo nunca pensé que hay gente que aquí que no sabe ni qué está pasando en Palestina. Este movimiento ha hecho que las personas se pongan a investigar, que las personas investiguen qué está haciendo Israel. O sea, es increíble, es mucha esperanza. Nunca pensé que los americanos tendrían esta pasión, moral, esta decencia moral de en verdad apoyar tanto a los palestinos. Es increíble. Entonces yo creo que sí, las cosas pueden cambiar muchísimo en muy poco tiempo. Y más con personas que quieren hacer lo correcto, como los estudiantes que siempre han estado ahí. Pero sí, todo puede pasar de aquí a noviembre. Y para regresar a tu pregunta, sí, todo depende en qué estado es el apoyo a las protestas. Pero aquí en Baltimore ha sido mucha. Nos traen comida, a la gente viene a hacer cadenas en la noche para que los estudiantes no los evacúen. También hacen cadenas para que los estudiantes puedan rezar. Y como te digo, esta es súper diversa la protesta. Hay muchísimos estudiantes judíos, muchísimos estudiantes musulmanes, estudiantes de muchas religiones. Entonces, el movimiento sí está avanzando muchísimo. O sea, ¿qué dirías para puntualizar? Estados Unidos sí es un país que en este momento está enormemente dividido, aunque las divisiones son distintas de estado a estado. Y segundo punto es, desde tu perspectiva, el consenso está creciendo a favor de los reclamos de los estudiantes en las protestas. Enormemente, enormemente. Yo nunca jamás había visto el número de personas protestando públicamente por Palestina. Es increíble. Jamás había visto eso y jamás había visto ese tipo de personas. Entonces sí, está cambiando muchísimo, muy rápido. César, pues un contexto que es muy apetecible para la lucha política en el sentido de que los dos candidatos traten de aprovechar las divisiones para jalar o sumar votos a su candidatura. Y ahí tienes a Donald Trump, que cuando puede hacer campaña, porque tiene que estar en el juzgado buena parte de la semana, sale y justo a lo que se refiere, así ocurrió ayer miércoles, es a el conflicto en los campus, en las protestas en los campus. Y él, me imagino que sus palabras están destinadas justamente a profundizar la división e incluso dividir a los demócratas, porque este es un tema que obligatoriamente por la tradición del Partido Demócrata y su defensa de los derechos humanos, pues tiene que haber críticas, inconformidad y cuestionamientos a su interior respecto a la política que está siguiendo Biden con Israel. Así es, lo coincidente hoy y que pone en crisis, según yo, las opciones políticas es que los dos candidatos llegan a una misma conclusión, claro, con sus estilos particulares, el de Trump burlándose, denigrando al movimiento estudiantil,
este tipo de discurso no solo machista y abiertamente arrogante como es el candidato Trump, pero del otro lado tenemos, se supone, al presidente progresista y termina diciendo hay que poner orden y hay que frenar al movimiento estudiantil. Entonces creo que esto es grave para el sistema democrático estadounidense, puede incluso inhibir el voto, es decir, no hay opciones para muchos y muchas, y evidentemente el peligro de que regrese Trump se va a acrecentar precisamente por esas pequeñas diferencias electorales que mencionaba Coral. Pero creo que el ejercicio de cualquier movimiento, como tú lo dices, es la politización, es decir, que haya mucha gente en las calles, está politizando no solo a más jóvenes, sino a toda la población. Y esto efectivamente abre un campo en la sociedad civil, en los jóvenes, en los universitarios, para formular nuevas posiciones políticas, tanto en torno de las elecciones, como en el papel de Estados Unidos frente a Israel, como de la crisis humanitaria en Palestina. Entonces, creo que el movimiento está cumpliendo como cualquier otro movimiento social y un movimiento universitario, las funciones de politizar. Es decir, Estados Unidos no va a ser, como no ha sido el mismo después de Black Lives Matter y de ahora, de esta rebelión, en algunos casos la prensa está diciendo rebelión estudiantil frente a la política de Estados Unidos. Y esto es muy simbólicamente la desobediencia de los estudiantes, que generalmente es totalmente pacífica, frente a la política de Estados Unidos en todas las dimensiones también que explicaba Coral. Y este es el punto, digamos, a nivel más sistémico. Por supuesto, Trump o Biden pueden intentar aprovecharlo. Creo que lo está aprovechando más Trump, obviamente, con su discurso más fácilmente de derechas, y que le puede abonar, por supuesto, no tanto porque los estudiantes voten por él, sino porque inhiba, por supuesto, la votación juvenil y que con eso los demócratas pierdan la presidencia, aunque hay muchas señales de que esto podría pasar, no solo por el movimiento estudiantil. Pero en ese sentido, yo diría, hay un campo donde sí se está poniendo color de hormiga, digamos, Estados Unidos frente a esta división, pero por el otro lado es esperanzador que, como cualquier movimiento social, hay un enorme proceso de politización y que el reflejo internacional que ha producido, insistiendo en que el símbolo de que sean los estudiantes, las estudiantes, pues estas ecos que se viven en México ahora, es decir, no habíamos visto movilizaciones estudiantiles importantes, había habido movilizaciones en Ciudad de México, y sin embargo, ante, digamos, el ataque a sus pares estadounidenses, ante la enorme movilización universitaria en Estados Unidos, la reacción de los estudiantes, un poco la empatía, así como en Ayotzinapa fue el ataque a 43 estudiantes, los universitarios generalmente reaccionan. Y en ese caso, a mí me parece que está empezando a cambiar las condiciones políticas que se habían visto hasta ahora, eran realmente desesperanzadoras, porque ni la Corte Penal Internacional, ni la ONU, ni el rechazo de... Impotentes países, totalmente. Exacto, parecía que estábamos estancados, todos viendo caer muertos, literalmente enterrados en los edificios, muchos de ellos bebés, muchos de ellos niños y mujeres, y que no podíamos hacer más. Esta impotencia mundial ahora se está expresando en el apoyo también a los estudiantes, que están causando un escándalo mundial, una discusión, incluso hay una batalla en las redes sociales, hay una nueva politización. Y yo creo que entonces, ¿qué pesará más? ¿El sistema político estadounidense y sus contradicciones, donde Trump podría aprovechar esta coyuntura, o la movilización social que impondrá y cuestionará lo que en Estados Unidos está sucediendo? Déjame agradecerle y enviarle un abrazo a Guillermo Buigas. Muchas gracias por tu comentario. Memo, voy hacia la recta final del programa y lo que lo comentaba hace un momento, Coral César, decía que en efecto estamos viendo también acá en México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, tú la conoces, la universidad pública más importante del país, que han puesto campamentos hoy también con el propósito de protestar contra la guerra en Gaza, y se ha sumado incluso una institución o grupos de una institución con mucho prestigio como el Colegio de México, una universidad de alta calidad. ¿De qué manera? Porque es bastante evidente
cómo ha ido creciendo y expandiéndose en distintos países la protesta entre este sector de la población, más de 20, decía César, ya en el mundo. En Estados Unidos estamos contando también cerca de una veintena de universidades o más que se han sumado. ¿De qué manera esta propagación de las protestas en distintos países refuerza o ayuda a lo que ustedes están tratando de impulsar allá en Estados Unidos? Sí. Yo creo, perdón. Yo creo que siempre Estados Unidos se ha visto como un país hegemónico. Por ejemplo, lo de Black Lives Matter también aquí se esparció por todo el mundo. Y eso es bueno y malo, porque Estados Unidos pues no es un país que, en mi opinión, sea muy democrático, pero definitivamente pues lo de Israel es no solo Estados Unidos, ¿no? También tiene apoyo de toda Europa y la gente se está dando cuenta. En verdad, hay mucha gente que no sabe en qué se está gastando sus impuestos y en qué se está gastando su dinero. Entonces, poner esto en la boca de todos y que la gente empiece a ver lo que se está haciendo es extremadamente importante. Entonces, por eso es muy inspirador que otras personas en diferentes partes del mundo también estén tomando esta estancia. Y como dije, hace 4 años yo nunca hubiera esperado que este movimiento se fuera así de grande, jamás. Y ahorita es extremadamente increíble el rango de alcance que ha tomado, ¿no? Desde hasta Japón, universidades en Japón, universidades en Europa, en México, es muy inspirador porque la gente en verdad ya está dando cuenta de lo que ha estado pasando por 75 años de la ocupación, del genocidio, que esto ha llevado muchísimas décadas, ni siquiera empezó en el 7 de octubre, eso ya lleva muchísimo tiempo, pero que la gente ya esté despertando en todo el mundo y en verdad esté reclamando esto, que no pasa, es muy también inspirador ver gente judía que ellos también nos hostigan También se enormemente han por no sumado al apoyar a rechazo. Israel. Muchísimas, De muchísimas de mis crítica fuerte compañeros al son judíos. gobierno de Netanyahu y a la coalición Sí, radical que está controlando su ujú, gobierno. Voy hacia allá, exacto. me queda muy poquito, César, voy cerrando contigo. Y yo no sé, ¿tú recuerdas cuándo fue el último movimiento importante en este país en el contexto de una elección que haya incidido en ella con protestas o acampadas en la universidad, como comenzamos a ver hoy en la UNAM? Y no sé si fue el 132, habrá sido en 18 el 132, o tú recuerdas otro. Fue en 2012 Yo Soy 132 y en efecto, Perdóname, 2012, en la elección de Peña. así es, en ese momento efectivamente los estudiantes catalizaron todo el antipriismo que se había construido y digamos, el rechazo al partido del viejo régimen. Solo decir muy rápidamente que creo que es muy importante abrigar al movimiento estudiantil porque hay muchos peligros como estos ataques que han sufrido. También en México hay pues ciertos riesgos. Académicos con Palestina, que somos profesores y profesoras de la UNAM, de la UAM, de la UACM, del Colmex, del CIDE, 6 entidades académicas más, hemos lanzado un comunicado en apoyo a los estudiantes en México, a su acampada, precisamente por acorpar y decir, por supuesto, los estudiantes tienen razón, los estudiantes, este movimiento estudiantil es muy importante y, por supuesto, los profesores, así como ha sucedido en Estados Unidos, estaremos ahí en lo que podamos ayudar a los estudiantes en sus demandas. Creo que este es un momento muy importante de la movilización social y de la movilización universitaria y el futuro de Palestina depende, perdón, del movimiento estudiantil. Sí, así es, no solamente en México y en el mundo. Y me quedo con comentarios de ambos, pero particularmente quiero resaltar una cosa que tú decías y es interesante, y es el papel que están jugando hoy los estudiantes en estas capitales mundiales, no solamente para mantener viva la esperanza de acabar con una guerra que lleva ya más de 34,000 muertos desde octubre de 2023, sino también es una buena prueba para poner al descubierto las rupturas, las
desavenencias, las distancias, las separaciones que comienzan a tener con las políticas de su gobierno, más allá de las urnas. Pues se nos fue el tiempo. Yo les quiero agradecer mucho que hayan estado con nosotros hoy aquí en Conversando con Buen Día. Ha sido un placer haberlos recibido para discutir sobre este tema, junto con todos los que nos mandaron un montón de comentarios. Muchas gracias por entrarle, por discutir, por participar, por unirse a esta conversación. Coral Estefanía, estudiante de George Hopkins y además activista en el tema de Medio Oriente. Muchas gracias, Coral. Un placer haberte visto esta Un placer, tarde. muchas gracias. Muchas gracias. Y por supuesto, César Pineda, muchas gracias, profesor investigador, acá en la Ciudad de México. Te agradezco mucho, César. Muchas gracias por esta conversación. Me parece buenísimo. Es lo que hay que hacer. Pues así está la cosa. Y yo no solamente les agradezco a ustedes, sino sobre todo a los que se sumaron a la conversación, los que estuvieron ahí participando, enviándonos sus comentarios. Muchas gracias por haberse sumado a la conversación con Buen Día. Salimos por WOW TV, canal digital, por Regeneración Plural en el sureste y por mis redes José Buen Día MX en Twitter y en YouTube. Muchas gracias a Fernando Robles, que es el productor de este programa y el que nos permite hacer esta conexión. Que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos el próximo martes, como todos los martes y jueves, acá en Conversando con Buen Día. Hasta luego, que les vaya muy bien. Adiós.